Buen día, mi nombre es Fernando Luque y hoy vamos a platicar de un par de símbolos especiales del lenguaje Java, que son el this y el super. Quizá los que hayan utilizado el lenguaje C++ recuerden el uso de la palabra reservada this, que es muy análoga. Correcto. Pues esta palabra reservada this en Java se refiere al objeto actual o a la clase actual, como su nombre lo indica. Y vamos a ver los dos usos principales que tiene. Igual que el lenguaje C++, nos puede servir para enfatizar en un setter o en un constructor cuál es el atributo de este objeto y cuál es el parámetro del respectivo setter o constructor. Esto porque, por estándares de ingeniería de software se recomienda que se llamen igual. Entonces, vamos a ver nuestro ejemplo. En la clase perro tengo un atributo edad y ya sabemos el nombre del método se debe de conformar concatenando set con el nombre del atributo. Tenemos set edad, recibe un entero y va a asignar atributo igual a argumento, como vemos acá. Bien, pero si me dicen que es recomendable que el parámetro edad se llame igual que el atributo edad, podría ser confuso. Edad igual a edad. ¿Cuál de los dos es el atributo y cuál es el argumento? Pues this va a enfatizar que se trata de el atributo de este objeto. Lo mismo ocurre para los constructores. Dependiendo de cuáles sean los parámetros que recibe, vamos a encontrar la palabra reservada this en todos ellos. Bien. Quiero hacer notar ahorita que this no lleva paréntesis. ¿Qué pasaría si le ponemos paréntesis a la palabra reservada this? Vamos a tener otro uso diferente. Resulta que es posible y recomendable que los constructores de una clase se llamen entre sí. Recordemos la sobrecarga. Vamos a analizar el ejemplo de la clase cronómetro. Aquí yo estoy codificando, obviamente tengo un atributo segundos, tengo un constructor que recibe un booleano. Si este booleano es verdadero, va a lanzar el método arranca, seguramente para iniciar la cronometración. Y tengo un segundo constructor, están sobrecargados obviamente, que recibe un booleano que va a indicar si se construye cronometrando este objeto o no. Y opcionalmente un segundo parámetro que me diga si voy a empezar en 0 o a lo mejor fuera una cuenta acumulativa. Muy bien. Vamos a ver las dos líneas que están remarcadas en negrita y nos damos cuenta que es código redundante, lo cual siempre es riesgoso. Correcto. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Podríamos reemplazar en el segundo constructor estas dos líneas con una llamada a su constructor hermano, pero la versión que recibe solamente un parámetro boolean. Esa es la filosofía que vamos a respetar en lenguaje Java. Simplificamos el código redundante y fíjense cómo quedaría la versión revisada del código. La primera línea dice this, entre paréntesis, inicia, que es el parámetro booleano que está recibiendo el segundo constructor. Entonces hace la llamada a su constructor hermano, ya que termina, después va a inicializar el atributo que se llama segundos. Muy bien. Y este segundo constructor nos ejemplifica los dos usos de la palabra reservada this.
Correcto. Ahora la palabra reservada super no existe en lenguaje C++. Super indica el padre y tiene dos usos parecidos, similares. Primeramente, vamos a recordar lo que era la sobrescritura de métodos. Cuando escribimos un método con exactamente la misma firma en una subclase, se altera, se sobrescribe el comportamiento que heredó. Y podríamos pensar nosotros que esa versión de la clase padre ya está perdida. Pues no totalmente perdida. A través de la palabra reservada super o el símbolo super, yo puedo todavía acceder a esa versión que está a punto de perderse. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos la clase persona y el método hablar va a escribir soy una persona. Tenemos la clase empleado, que obviamente era una persona y va a escribir un mensaje diferente. Obviamente hay bastantes atributos que no mencioné ahorita, ¿verdad? Ok, si yo instanciara un objeto de la clase empleado y llamara al método hablar, pues va a escribir soy un empleado. Pero en este objeto empleado, ¿yo podría tener la funcionalidad del método hablar de la clase padre? Sí puedo, mediante super.hablar, como podemos ver aquí. ¿Sí? Super, también hay que hacer hincapié en que no lleva paréntesis. Super.hablar va a llamar a la versión de la clase padre que va a escribir soy una persona. Perfecto. No olvidemos que tengo solamente la versión de la clase padre. La clase abuelo, etcétera, hacia arriba en el árbol de herencia, es así, ya no la puedo recuperar desde esta clase. Bien, por último, vamos a ver el uso del metasímbolo super, pero con paréntesis. Y como se van a estar imaginando ya, muy bien, es para que podamos invocar a un constructor, pero de la clase padre. Bueno, pues retomamos el ejemplo de la persona y el empleado. Toda persona tiene un nombre y un apellido, que son strings, ¿verdad? Y va a haber un constructor que reciba dos strings. Aquí tenemos thisNom igual a nom, thisape igual a ape, ¿verdad? Esta es la versión profesional de un constructor, tal y como la generaría una herramienta automatizada. Perfecto. Ahora vamos a ver la clase empleado, que tiene de forma implícita el nombre y el apellido, tiene un nuevo atributo, ¿verdad? Y vamos a codificar entonces un constructor que reciba el nombre, apellido y clave. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando llamamos al constructor y le digo Fernando Luque 33, para no tener código redundante, nuevamente vamos a hacer algo similar, pero en este caso llamando a un constructor de la clase padre. Le pasamos Fernando Luque y esta llamada va a ir al constructor de persona que recibe dos strings. Y ya por último vamos a inicializar el atributo restante. Perfecto. También es muy recomendable que hagamos llamada, si no es a un constructor hermano, a un constructor de la clase padre. Bueno, hay que mencionar varias cosas. Primeramente, la llamada explícita a this o a super, no ambas, una u otra, debe ser la primera instrucción dentro del constructor. Si yo codificara al revés, pusiera primero this.clave igual a clave y después codificara super entre paréntesis nombre apellido, voy a tener un error de sintaxis. Bien, pero si yo no codifico ninguna de las dos llamadas, va a haber otro comportamiento automático del compilador. Me va a insertar precisamente super con los paréntesis vacíos, que es
el constructor default de la clase padre. Bien, habíamos comentado que era muy importante que yo tenga en todas las clases Java el constructor default, o sea, el que no recibe ningún parámetro, ya sea codificado explícitamente o generado de forma automática por el compilador. Muy bien. Entonces vamos a, como un repaso, vamos a ver este resumen. El this sin paréntesis enfatiza cuál es el atributo, hablando de los setters y de los constructores. O bien this con paréntesis sirve para llamar a los constructores hermanos, o sea, de la misma clase. Super sin paréntesis es para llamar a una versión sobrescrita de un método. ¿Sí? ¿En cuál? El que heredamos de la clase padre. Y por último, super con paréntesis, como acabamos de ver, es para llamar a algún constructor de la clase padre. Es muy cómodo esto, porque yo no tengo que estar recordando nombres de clases. El this va a ser de alguna forma reemplazado, o el super va a ser de alguna forma reemplazado por el nombre del objeto o de la clase, pero esto lo hace automáticamente el compilador. Muy bien. Y una reflexión interesante: ¿por qué en C++ sí existía la palabra reservada this, pero no la palabra reservada super? Correcto, por la herencia múltiple que existía en el lenguaje C++. Pero en Java, como una clase solo tiene un padre, podemos perfectamente disponer de esta palabra reservada. Perfecto. Entonces, comentábamos hace un momento que yo puedo codificar super o puedo codificar this, y si no hago ninguna de las dos, el compilador automáticamente me genera la llamada a super sin paréntesis. Perfecto. Y una última reflexión también muy interesante. En el caso de los constructores, ¿qué será más recomendable? ¿Codificar llamadas con la palabra reservada this o con la palabra reservada super? Vamos a pensar que a mí me tocó codificar la clase que se llama cons2. Entonces los constructores obviamente se llaman cons2. Bien, vemos aquí que es recomendable que el constructor que recibe 3 parámetros llame a su hermano que recibe 2 parámetros. Este a su vez a su constructor hermano que recibe un parámetro, y este finalmente al constructor default. Pero ¿qué pasa cuando pensamos en la clase padre? ¿Qué será más recomendable? Que este constructor 2, que recibe 3 parámetros, llame al constructor 2, que recibe 2 parámetros, o al constructor 1, que es la clase padre, pero que recibe 3 parámetros. Este a su vez a su constructor padre, que recibe el mismo número de parámetros, este a su constructor padre, que recibe un parámetro, y este a su constructor padre, que no recibe ninguno. Pues la respuesta es que son igualmente eficientes, es decir, todos los caminos llevan a Roma. En el momento que yo estoy codificando el constructor 2, que recibe varios parámetros, aunque el encadenamiento de los constructores pueda ir primero hacia la derecha, y finalmente hacia el constructor de la clase 1 que no recibe parámetros, o bien si yo codifico super al constructor padre que recibe 3 parámetros, resulta que la otra clase, que también está codificada de una forma muy robusta, vamos a tener this. Vamos a tener el encadenamiento horizontal, por así decirlo, de constructores. Y eventualmente voy a
poner la funcionalidad que yo quiera en este constructor default de la clase padre, que es el importante que debe aparecer en todas las clases. Bien, pues adelante con su aprendizaje.